Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Jesús se acercó a sus discípulos, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Dirigir es amar. Descubramos primero algunos énfasis como marco de interpretación del diálogo entre Jesús y Pedro. Pedro es presentado como quien toma la iniciativa para ir a pescar. Sin embargo, sus compañeros no pescan nada. Posteriormente, una vez que han pescado gracias a la presencia del Señor, Pedro es quien sube a la barca y saca la red a tierra llena de peces grandes. Además, a diferencia de la actitud que había tenido Tomás ante el testimonio de los otros discípulos,
Él sí cree en el testimonio del discípulo amado que le dice: «Es el Señor», y se lanza al mar. Desde estos énfasis podemos comprender un poco mejor el diálogo entre Pedro y Jesús, que incluye 3 preguntas por parte de Jesús con las respectivas respuestas de Pedro, así como un encargo del Señor. Se puede recalcar, por una parte, que al enfatizarse en la pregunta de Jesús si Pedro lo ama más que los otros discípulos, el Evangelio quiere subrayar que la cualidad fundamental de un dirigente o de alguien que pretenda ser cabeza en una comunidad es su disponibilidad para amar. Esta posibilidad está en perfecta coherencia con lo que se ha dicho de Pedro, pues previamente se ha presentado como alguien que pretendía dar la vida por Jesús sin haber comprendido suficiente y correctamente su misión. Por otra parte, hay que hacer notar que las 3 preguntas de Jesús están relacionadas con la consecuencia inmediata de apacentar los corderos. Apacentar está en relación con conducir el rebaño, con un matiz de protección. Como si el cuarto evangelio quisiera dejar claro que si alguien ama al Señor, debe asemejarse a Él en su calidad de buen pastor. Por último, no debemos pasar por alto que, ante la insistencia de Jesús en preguntarle a Pedro si lo ama, al final Pedro cede y manifiesta su fragilidad diciendo: «Tú lo sabes todo», reafirmando la veracidad de su amor al mismo tiempo que su fragilidad. Dios nos ha encomendado a ciertas personas en nuestra familia, trabajo, comunidad, etc. ¿Realmente nos mueve el principio del amor en esta responsabilidad? ¿Los tratamos fraternalmente? Busquemos un compromiso. Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com.